Las galletas de la abuela siempre tuvieron un sabor único. No sé si era por la mezcla de canela y coco, o por la forma en que ella las protegía como si fueran su mayor tesoro. Pero, si algo quedó claro después de aquella tarde en su casa abandonada, es que había algo más detrás de ese tarro. Algo que no podíamos imaginar. Hasta que lo enfrentamos. Esta es la historia de cómo un simple regreso a aquella casa terminó siendo la peor decisión de nuestras vidas. Las galletas de la abuela. Mucho tiempo ha pasado desde que nos ocurrió lo que les contaré a continuación. Éramos mi hermano, mi primo y yo, quienes nos aventuramos, por fin, a la casa abandonada de la abuela. Llevaba cerrada al menos unos 15 años desde que falleció. En su testamento dejó claro que no quería que la casa se vendiera. De hecho, la misma abuela contrató a un abogado para que la propiedad no fuera heredada por ninguno de sus hijos. Las razones, ella insistía en que esa casa no le pertenecía, que el verdadero dueño era el mismo demonio. O al menos, eso decía. La voluntad de la abuela se siguió al pie de la letra, ni una sola de sus pertenencias fue retirada, excepto la comida, ya que, al quedar sola, no querían que la casa se llenara de ratas o insectos en busca de algo que comer. Después de vaciarla, nadie volvió a poner un pie en la casa jamás. Durante algunos años, se habló de ella en reuniones familiares, preguntándose qué harían con la propiedad, si la dejarían sola, quién se haría cargo de los gastos. Sin embargo, con el tiempo, el tema fue quedando en el olvido, hasta que mi hermano, mi primo y yo lo retomamos. En algunas ocasiones, yo pasé a darme una vuelta por la casa para ver cómo estaba. Se notaba la ausencia de personas, la maleza del patio sobresalía por encima de los muros y del techo. Nadie había venido a cuidar la casa, la intención real de la familia siempre fue abandonarla. Fue entonces que se me ocurrió la idea de proponerle a mi hermano y a mi primo, quien en ese entonces acababa de graduarse como abogado, que fuéramos a echarle un vistazo. Quizás podríamos venderla si llegábamos a un buen trato con la familia. Llegamos a la casa un sábado por la tarde. Yo había conseguido las llaves con nuestra madre, que las guardaba siempre en el mismo cajón, así que no necesité pedírselas, era seguro que no notaría su ausencia. La casa, de 3 pisos, con muchos cuartos y 2 baños, seguía amueblada con los mismos muebles de hacía 15 años. Los sillones y sillas estaban envueltos en plástico polvoriento. Y, como era de esperarse, la casa no tenía luz, hacía años que dejaron de pagar el servicio, así que estaba completamente a oscuras. Fue inevitable recordar todo lo que vivimos en esa casa cuando éramos niños. Personalmente, yo solía visitar a la abuela en algunas ocasiones con mi familia. En vida, ella era una persona muy celosa de sus cosas, tanto que, si tocábamos algo sin su permiso, nos daba en la mano con su bastón, nos regañaba y nos echaba de donde estábamos. Pero, sobre todo, era especialmente protectora con un tarro de galletas de canela y coco que conservaba en la mesa. Todos sabíamos que eran sus galletas, nadie se atrevía a pedirle una porque sabíamos que nos iría muy mal si lo hacíamos. Todos teníamos prohibido tomar galletas de su tarro. Examinamos el lugar con calma. Como no había luz, encendimos nuestras linternas para tener algo de iluminación. Conversábamos sobre las medidas de la casa cuando escuché que algo se caía en la parte más alta. Los 3 miramos hacia la escalera de caracol que conducía hacia allá. Pensé que quizás se trataba de algún vago que se había metido en la casa y al escucharnos se había escapado, porque se oyó claramente como alguien azotaba la puerta. Aún así, no podíamos dejar las cosas así que decidimos aventurarnos los 3 al tercer piso para ahuyentar a quien estuviera allí. Apenas llegamos al segundo piso, pude percibir la humedad en el ambiente, olía a encierro y en las paredes se notaba el moho creciendo. Entonces, tuve una sensación muy inquietante. Justo pasamos frente al cuarto de la abuela. Un año antes de su fallecimiento, la cambiaron al primer piso, pero antes de eso, su habitación siempre fue la del segundo piso. Esta vez, al pasar por enfrente, sentí como si alguien estuviera parado allí. La verdad, no quise detenerme a averiguarlo, algo dentro de mí me decía que debía seguir caminando detrás de mi primo y mi hermano. Pero, de pronto, alguien dijo mi nombre.
Me quedé helado por varios segundos. Me detuve y miré hacia atrás. Claramente había escuchado que me llamaban. Y lo peor de todo, había reconocido la voz de la abuela. Di unos pasos hacia la habitación de donde creí que venía el sonido, apretando mi linterna con fuerza, listo para usarla si era necesario para defenderme. Entonces, una mano apretó mi brazo derecho con fuerza. Sentí como la sangre se me bajaba a los pies. Me giré de inmediato, y el corazón me volvió a latir con normalidad al ver a mi primo, que me preguntaba a dónde iba. Tardé unos segundos en reaccionar, él volvió a preguntarme lo mismo, y le respondí que había escuchado algo en el cuarto de la abuela. Los tres nos acercamos a la habitación y abrimos la puerta de par en par, alumbramos cada rincón. Ya estaba anocheciendo, así que no teníamos suficiente luz del ventanal. No había nadie. Ni un alma, al menos, ninguna que pudiéramos ver. Los demás me preguntaron si estaba bien. Solo les dije que sí y que continuáramos con nuestra inspección al tercer piso. Yo aún sentía esa sensación de miedo, así que les pedí que mejor me dejaran ir en medio de los tres. Un ruido repetitivo se escuchaba a unos cuantos pasos de donde nos encontrábamos, parecía que algo golpeaba una y otra vez. Al llegar al tercer piso, nos dimos cuenta de que se trataba de la puerta de la única habitación en ese nivel. Normalmente, ese cuarto se usaba para resguardar cosas que ya no se querían. Si alguien se había metido a la casa, ese sería el último lugar donde podría esconderse. La puerta estaba ligeramente entreabierta, se cerraba y abría sola, como si alguien al otro lado la empujara y luego la dejara volver a abrirse. Los tres nos quedamos mirando, preguntándonos qué estaba pasando. Lo único que podía explicarlo era el viento. Me acerqué para tomar la manija, y justo antes de tocarla, la puerta se cerró de golpe ante nosotros. Definitivamente, alguien estaba adentro y ya sabía que estábamos allí. Rápidamente empujamos la puerta, pero no abría. Intentamos los tres al mismo tiempo, pero parecía atorada. Mi primo golpeó 2 veces y advirtió que, si no se iban, llamaríamos por ayuda. De pronto, la puerta se abrió. El cuarto estaba más oscuro que los demás. Apuntamos con las linternas en todas direcciones, solo había escobas, trapeadores, cajas viejas y una aspiradora antigua. Eso era todo. No había nadie allí, ni ventana por la cual alguien pudiera haber escapado. Yo empecé a sentirme mal, el miedo me estaba consumiendo. Les conté a mi hermano y a mi primo lo que vi en el segundo piso y cómo escuché que alguien decía mi nombre. Mi hermano sugirió que mejor volviéramos otro día para bendecir la casa, pues era muy probable que algo maligno se hubiera metido y que nosotros lo estábamos perturbando. De pronto, escuchamos ruidos en el primer piso, alguien movía cosas, como si buscara algo con desesperación. Abrían y cerraban cajones y las puertas de la alacena. Los tres nos miramos, asustados. Los ruidos continuaban, era como si alguien estuviera revolviendo todo en la cocina. Bajamos sigilosamente para ver qué estaba ocurriendo. A medio camino, nos asomamos desde la escalera y vimos un destello que provenía de la cocina. Además, se escuchaba claramente como alguien caminaba lentamente. El destello se hizo más fuerte, y en medio de la penumbra, se dejó ver la silueta de alguien que sostenía una vela. Agudicé la vista para ver quién era, y el aire comenzó a faltarme cuando me di cuenta de que era la abuela. Se giró hacia nosotros, y la vimos con claridad. La luz de la vela iluminaba su rostro arrugado. Parecía estar repitiendo algo que al principio no entendí, pero que mi hermano reconoció. «Está buscando sus galletas», dijo en voz baja. La voz de la abuela se escuchaba ahora más clara. Repetía una y otra vez que quería sus galletas, pero ya no quedaba nada de comida en la casa desde hacía años. Miré a mi primo, que estaba pálido y aterrado. Mi hermano nos sugirió que nos fuéramos, pero eso implicaba bajar hasta el primer piso y pasar junto a la abuela. Sin pensarlo mucho, mi primo salió corriendo hacia arriba y nosotros lo seguimos sin dudar. No me atreví a mirar hacia atrás. La voz de la abuela resonaba más fuerte, como si estuviera en todas partes. Mi primo corría como si le hubiera entrado el demonio, pasando de largo por las habitaciones.
pero al cruzar frente al cuarto de la abuela, escuché nuevamente que alguien decía mi nombre. No pude evitar voltear la cabeza y allí estaba ella, de pie, sosteniendo la vela. Su mirada era triste y penetrante, pero había algo diferente en ella. Sentí un nudo en el estómago, pero no me detuve, seguí corriendo, advirtiendo a mi primo y a mi hermano que la abuela estaba justo detrás de nosotros. Nos escondimos los tres en la habitación del tercer piso, aquella donde antes la puerta se mecía sola. Estábamos callados, escuchando cómo las pisadas de la abuela se acercaban por el pasillo, mientras su voz cansada seguía preguntando por sus galletas. No sabíamos qué hacer. Intentamos comunicarnos con señas para no hacer ningún ruido, y en ese momento yo juré que, si lograba salir de esto, iría más seguido a misa. De pronto, todo quedó en silencio. No se escuchaba nada. Pensamos que era nuestra oportunidad para salir. Mi hermano se asomó primero y nos aseguró que todo estaba despejado. Bajamos en fila, mi primo primero, luego yo a pocos metros de él. Tratábamos de descender con cautela al segundo piso. Nuevamente, al pasar frente a la habitación de la abuela, cerré los ojos, pues temía que en cualquier momento saliera desde los rincones más oscuros. Justo entonces, sentí un par de manos frías posarse sobre mis hombros y jalarme hacia atrás. Grité desesperado llamando a mi hermano y a mi primo. Ellos se giraron rápidamente y me encontraron en el suelo, pero antes de que pudieran alcanzarme, una fuerza invisible me arrastró hacia la habitación de la abuela. Intenté pararme, pero algo me mantenía pegado al suelo. Mi hermano corrió hacia mí, pero una fuerza invisible lo empujó fuera, cerrando la puerta con un golpe ensordecedor. Me quedé solo en la habitación. Los demás me preguntaron si estaba bien, solo les dije que sí y que continuáramos con nuestra inspección al tercer piso. Yo aún sentía esa sensación de miedo, así que les pedí que mejor yo iría en medio de los tres. Un ruido repetitivo se escuchaba a unos cuantos pasos de donde nos encontrábamos, parecía que algo se golpeaba insistentemente. Al llegar al tercer piso, nos dimos cuenta de que se trataba de la puerta de la única habitación del lugar. Normalmente, ese cuarto se usaba para resguardar cosas que ya no se querían. Si alguien se había metido a la casa, ese sería el último lugar donde podría esconderse. La puerta estaba ligeramente entreabierta, abriéndose y cerrándose como si alguien del otro lado la empujara, pero luego la volviera a abrir. Nos miramos los tres, y lo único que podía explicar aquello era el viento. Me acerqué a la puerta, y justo antes de que tomara la manija, se cerró de golpe ante nosotros. Definitivamente, alguien estaba dentro y ya sabía que estábamos allí. Rápidamente empujamos la puerta, pero no abría. Mi primo golpeó 2 veces y amenazó con llamar a la policía si no se iban por las buenas. De pronto, la puerta se abrió. El cuarto estaba más oscuro que los demás. Apuntamos con las linternas en todas direcciones, pero solo había escobas, trapeadores, cartón viejo y una aspiradora antigua. No había nadie. No había ventanas por las cuales alguien pudiera escapar. Yo me empecé a sentir mal, el miedo crecía dentro de mí, así que les conté a mi hermano y a mi primo lo que vi en el segundo piso y como escuché que mencionaban mi nombre. Mi hermano sugirió que regresáramos otro día para bendecir la casa, pues era probable que algo maligno se hubiera metido y nosotros lo estuviéramos perturbando. Justo en ese momento, escuchamos que alguien movía cosas en el primer piso. Los tres nos miramos. Los ruidos continuaban, como si alguien estuviera buscando algo desesperadamente, abriendo y cerrando cajones. Bajamos sigilosamente para ver quién podía estar haciendo eso. Apenas llegamos a la escalera, vimos un destello proveniente de la cocina y escuchamos claramente pasos lentos. El destello se volvió más fuerte y apareció una silueta. Parecía que alguien sostenía una vela. Mi respiración se detuvo al ver que era la abuela. Se giró hacia nosotros y, con el resplandor de la vela, su rostro se iluminó. Repetía algo que al principio no entendimos, pero mi hermano murmuró: «Está buscando sus galletas». La voz de la abuela se escuchaba cada vez más clara, repitiendo una y otra vez que buscaba sus galletas, aunque en la casa no había comida desde hacía años. Miré a mi primo, que estaba visiblemente aterrado.
Mi hermano sugirió que mejor nos fuéramos, pero eso significaba pasar junto a la abuela. Mi primo fue el primero en correr hacia arriba, así que no dudamos en seguirlo. No me atreví a mirar atrás. La voz de la abuela resonaba por todas partes. Mientras pasábamos por las habitaciones, al llegar a la que había sido la suya, escuché de nuevo mi nombre con más intensidad. Sin poder evitarlo, giré la cabeza y la vi. Allí estaba, sosteniendo la vela, su mirada triste y penetrante. Algo en ella se veía diferente, pero no me detuve. Advertí a los demás que la abuela estaba detrás de nosotros. Nos escondimos los tres en la habitación del tercer piso, aquella donde la puerta se mecía sola. Permanecimos en silencio, escuchando los pasos de la abuela y su voz cansada que seguía preguntando por sus galletas. Intentábamos comunicarnos por señas para no hacer ruido. Yo juraba a Dios que, si me sacaba de esta, iría más seguido a misa. De pronto, todo quedó en silencio. Pensamos que era nuestra oportunidad para salir. Mi hermano fue el primero en asomarse y aseguró que todo estaba despejado. Bajamos con cautela. Nuevamente pasamos frente a la habitación de la abuela, y yo cerré los ojos, temiendo que apareciera de nuevo. Entonces, sentí unas manos frías en mis hombros que me jalaron hacia atrás. Grité a mi hermano y a mi primo, pero una fuerza me arrastró hacia la habitación de la abuela. Por más que intenté pararme, algo me mantenía acostado en el suelo. Mi hermano logró entrar, pero fue empujado fuera, y la puerta se cerró de golpe, dejándome solo en la oscuridad. Todo estaba en penumbras. Apenas podía ver más allá de mi nariz mientras escuchaba a mi primo y a mi hermano golpear la puerta e intentar abrirla. Miré a mi alrededor en busca de quien me había jalado, pero no había nadie, solo la vieja cama de mi abuela y algunos muebles cubiertos con sábanas blancas. De pronto, una de las sábanas comenzó a sacudirse, como si alguien la moviera. Me acerqué lentamente, con el miedo recorriendo cada fibra de mi cuerpo, sin poder dejar de mirar. A tan solo unos metros, la sábana dejó de moverse. La sacudí con fuerza y descubrí un viejo espejo con los bordes oxidados. Al mirarme en el reflejo, vi que detrás de mí había algo que jamás había visto. Una figura alta y grotesca con manos como garras. Me sujetó de los hombros, impidiéndome moverme, y su mirada parecía fascinada con su propia imagen en el espejo. Por más que intentaba liberarme, era inútil. Finalmente, la puerta se abrió de golpe y mi primo y mi hermano lograron entrar. Sentí que aquella criatura soltaba su agarre, y aproveché para huir. Corrimos sin detenernos hasta la entrada de la casa. Abrí la puerta para que salieran y, antes de irme, eché un último vistazo. En la penumbra de la cocina, vi a la abuela sosteniendo su vela, con unas garras oscuras sujetándola. Entendí entonces que su espíritu estaba atrapado en esa casa, dominado por esa criatura. Juré que encontraría una manera de liberarla. Días después, llamamos a un santero que conocía a uno de mis primos. Le conté todo en detalle y me aseguró que se trataba de un demonio, especialmente porque esos seres tienen una obsesión por verse en los espejos, fascinados por su propia imagen. No fui con ellos cuando realizaron el ritual de limpieza, ya no podía volver a esa casa. Me aseguraron que la limpieza fue exitosa, pero una noche, mientras leía en mi sala, escuché pasos en el pasillo. Pensé que era mi hija, pero cuando vi un destello, me quedé helado. La abuela apareció caminando lentamente y se sentó en el sillón junto a mí, sosteniendo su vela. Me miró por unos segundos y luego desapareció. Esa fue la última vez que la vi. Sentí que aquello había sido su despedida, un agradecimiento. La casa nunca la logramos vender. A pesar de ofrecerla amueblada y arreglada, los posibles compradores siempre mencionaban lo mismo, veían a una anciana caminando por los pasillos, se escuchaban puertas cerrándose y, sobre todo, una voz que pedía galletas. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo para el canal de Luco.